Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en este conversatorio, ¿no? En relación a una temática contingente bastante interesante que se relaciona con los temas de violencias y territorios. Tenemos invitados hoy, el día de hoy, Edgardo Toro de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Liliana Manzano de la Universidad Central. Para partir, quisiera compartir con ustedes algunos antecedentes para encuadrar estas presentaciones. La pandemia vino a agudizar y develar los problemas estructurales del país y la permanente injusticia social en la que niños, niñas y adolescentes se desarrollan, mediados por un discurso de crecimiento sostenible y de oportunidades alejadas de su real alcance. Los modelos de crianza se instalan y se ponderan a partir de parámetros a veces surrealistas, abordando sus complejidades muchas veces desde la desconexión total de factores socioambientales que condicionan la experiencia de la parentalidad. En este sentido, cualquier reestructuración debería estar precedida, en este sentido, por estos procesos críticos de autoevaluación con rigor metodológico y no deberían estar ajenas al enfoque de territorialidad. Las violencias estructurales que afectan a barrios críticos o vulnerados reproducen el tipo de sociedad que somos, y esta es una condición cada vez más extendida en la geografía nacional. Datos preliminares de una investigación realizada durante el primer semestre de este año, con el apoyo de estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Arturo Prat, dan cuenta de más de 300 denuncias ciudadanas, el 71% de ellas georreferenciadas en la ciudad de Iquique, y el 29% de ellas georreferenciadas en Alto Hospicio. El análisis permite agrupar las denuncias en tres grandes dimensiones: el espacio público, la seguridad pública y la vialidad urbana, siendo las denuncias asociadas a la seguridad pública las de mayor incidencia. En efecto, el 51% de los casos en Alto Hospicio y el 48% de los casos en Iquique recogen relatos asociados a la presencia del tráfico de drogas, asaltos, consumo de alcohol y drogas, riñas, uso de armas de fuego, entre otros. Le siguen a estos porcentajes las denuncias asociadas a los problemas de vialidad urbana, con un 31%, y la calidad del espacio público, con un 20%. La percepción de actores clave en el desarrollo territorial permite recoger apreciaciones similares. 8 focus group dirigidos a profesionales de trayectoria en intervención comunitaria y dirigentes sociales permiten validar y profundizar en el análisis de este panorama. La complejidad del territorio entonces se sustentaría en la relación entre estas y otras dimensiones, que ejercen procesos centrífugos, desarticulan unidades vecinales y se limitan a una gestión más bien instrumentalizada, cuando lo que se requiere es invertir en contextos dignos. Durante los últimos años ha coexistido el despertar de una sociedad chilena frente a las precariedades instaladas en todas las esferas de la vida y el posicionamiento de espacios de diálogo y proyección de un país más democrático, pluralista y justo. Ciertamente un país que requiere de mayor preparación y para ello tanto la academia como el mundo profesional deben estar a completa disposición. Todo este preámbulo para introducir un tema que tiene varias aristas paradójicas y requiere de una amplia discusión. Y en esta oportunidad hemos querido instalar la reflexión sobre violencias en los territorios, desafíos para la intervención social en niñez y adolescencia. Para ello, como les mencionaba en un principio, tenemos dos grandes invitados: la doctora Liliana Manzano de la Universidad Central y el doctor Edgardo Toro de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También nos acompaña al final de esta presentación, para poder establecer comentarios, ¿cierto? Y preguntas respecto de las presentaciones, nuestra directora de carrera, la doctora Jocelyn Rivadeneira, quien además es la representante institucional de la red de universidades por la infancia. La dinámica de esta actividad entonces contempla primero las presentaciones de ambos expositores, luego la intervención de la doctora Jocelyn Rivadeneira, para luego, ¿cierto?, abrir el micrófono para las consultas y comentarios generales de los asistentes. Recordamos también, ojalá, poder dejar sus micrófonos en silencio mientras los expositores están desarrollando sus presentaciones. Dicho eso,
Vamos a comenzar entonces con la presentación de Edgardo Toro Quesada, trabajador social por la Universidad de Valparaíso, doctor en Ciencias Sociales Interdisciplinares en Salud por la Universidad de Edimburgo, de Escocia, profesor adjunto de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y miembro del grupo interdisciplinario de estudios de la misma universidad, quien además es editor asociado de la revista Revisión del Abuso Infantil. Dejo con ustedes entonces a Edgardo, ¿cierto?, con su presentación. Bueno, lo primero es darte las gracias, Loreto, Jocelyn, bueno, Liliana también por organizar esta actividad, ¿no? A todas y todos los que están presentes también por darnos el tiempo, ¿no? En una época parece que no tenemos tiempo para nada, hay que darse el tiempo también para juntarnos, aunque sea aquí caritas, ¿no? Cuadrados, y poder compartir y pensar juntos. Esperemos que el próximo año estemos allá en Iquique, en vivo y en directo, y podamos, o en La Serena o acá en Valparaíso, donde ustedes quieran. Yo quiero compartir un par de ideas, eso quiero hacer. ¿Sí? Y ahí, como siempre, viene la pregunta de rigor, se ve, todo está bien, ya, perfecto. En estos tiempos ya uno se ha acostumbrado a hacer preguntas. Y quiero compartir con ustedes algunas ideas, ¿no? O sea, tampoco voy a poner como 4 ejes, ¿no? Por tanto, voy a plantear esa idea y después la idea es que podamos tal vez poder discutirla, ¿no? Sobre todo porque yo sé que de alguna manera los invitados, lo que nos comentaba Loreto, son personas que tienen experiencia, que han trabajado, que están con inquietudes a propósito de sus intervenciones. Por tanto, ahí la idea es que podamos hacer ese diálogo con esa práctica, ¿no? Con esa experiencia. Quiero hablar de 4 cosas, ¿no? Muy breve sobre el contexto. Tiene que ver con los desafíos pandémicos, una investigación que hicimos ahora con un equipo de la Universidad de Playa Ancha. Vamos a hablar de los modelos, ¿no? Y qué se está discutiendo, o en grueso, qué pasa con los modelos que se quieren implementar, están implementando, descomponiéndose y rearmándose. Y quiero poner un tema que, por supuesto, es el que me inquieta ahora, que tiene que ver con los otros territorios, ¿sí? Entonces, el contexto. 2 cuestiones de contexto. Por supuesto que no vamos a hablar de la violencia, y esto es una obviedad, pero permítame esa obviedad, ¿no? Por supuesto que hablamos de una experiencia concreta, cotidiana, pero también de una categoría para pensar la realidad, ¿no? Entonces, cuando decimos que la violencia es una construcción social, decimos algo que es muy simple, que no es natural, que tiene una variante histórica, y que aquellas prácticas concretas que tal vez hace 5, 10, 15, 20 años atrás, 30 años atrás, eran significadas de una manera, ahora las significamos de una manera distinta. Por eso tiene algo de dinámico, ¿no? No, si un charchazo nomás, un golpe, no pasa nada, ¿sí? Así se cría, genera carácter, quien te quiere te aporrea. Todas aquellas frases que nos van mostrando como justamente esos significados van cambiando, ¿sí? Por tanto, hay que tener una alerta y preguntarnos, ¿no? Aunque sea una obviedad, ¿qué hace que algo sea violento? ¿No? ¿Qué de violento tiene eso? ¿Qué de abusivo? ¿Dónde se transgrede? ¿No? Justamente dónde se produce daño o dónde se invisibiliza algo, ¿no? Es una primera elemento de contexto que, insisto, probablemente es una obviedad, pero me gustaría como lanzar. Y otra cosa que también aparece como muy, y para todos ustedes seguramente hace más sentido, ¿no? Por supuesto que la violencia contra los niños es una cuestión de larga data, ¿no? Y que toma diferentes modalidades y diferentes significados también a propósito de los tiempos, ¿no? Sociedades, en la medida que son más civilizatorias, van aceptando y entendiendo que cualquier forma de violencia contra los niños, las niñas y los jóvenes no es valorado, ¿no? No solo porque genera daño, sino que porque también nos construyen un tipo de relación que sostiene formas abusivas, ¿no? Y tiene efectos en los niños, y los efectos siempre se han hablado como consecuencias, daño, trauma. Ustedes pueden decir como diferentes maneras de entender eso que les pasa. Y por supuesto que hemos avanzado mucho para salir de la hipótesis, ¿no? Del proyecto, niños y niñas como proyecto, en términos de que, chuta, parece ser que provocamos un daño al futuro, ¿no? Esos adultos hacen un desastre porque, bueno, por eso daño de la infancia, no todas las experiencias adversas, no toda esa discursividad que es muy importante, un conocimiento muy interesante, nos puede hacer perder de vista que son efectos aquí y ahora, ¿no? Entonces, lo dramático es que tiene efectos en el aquí y ahora en los niños en su momento vital, ¿no? Y ahí podemos nominar esas formas de consecuencias de diferente manera. Me interesa siempre cuando se habla de trauma esta idea de la trauma como una falta de apoyo social.
¿no? Un poco en la idea de Bateman, y que hace harto sentido cuando uno hace conversaciones con niños que han sufrido diferentes formas de violencia, sobre todo violencia física, sexual, porque dicen, claro, lo que me pasó es muy terrible, pero que nadie hiciera nada después también es bien terrible, ¿no? O nadie me creyera, o nadie me apoyara. Entonces la idea del apoyo social, cómo tenemos respuestas rápidas en dos ritmos, inmediata para recomponer el vínculo social y más largo aliento, ¿no? Para hacernos cargo de las consecuencias y de los impactos que tiene en la vida cotidiana la violencia. Y bueno, si la violencia decimos que es una invariante histórica, o sea, durante más tiempo, cuando uno revisa la historiografía de la niñez, lo que más aparece es la violencia, ¿sí? Por tanto es una práctica que tiene una suerte de movimiento autónomo, ¿no? O sea, como que es prácticas que se han instalado durante mucho tiempo. Todo lo que estamos haciendo ahora, el cuidado, es una novedad histórica. Cuidar, criar, querer, de la forma en que estamos pensándolo ahora, ¿no? Y con la nomenclatura que queramos ponerle, ¿no? Competencias parentales, habilidades, modelos de crianza, ¿sí? Incluso instituciones que cuidan, ¿sí? Es una novedad histórica, ¿no? Por tanto, no tenemos un pasado claro a cual anclar estas prácticas. Estamos construyendo algo, ¿no? Entonces, eso es como un elemento inicial que quería poner como de contexto en términos de la violencia. Y tal vez en términos de las mentalidades sobre las niñez, decir algo que también puede ser como una suerte de obviedad para todos, pero de nuevo, ¿no? Parece ser que nuestra concepción de la niñez es un elemento importante para ver cuánto cuidamos, cómo nos vinculamos, qué tipo de relación generamos. Y por supuesto, esto es muy común para Latinoamérica y otras regiones, pero si pensamos solo en nuestro pequeño Chilito, esa larga y angosta faja de tierra, ¿no? Nosotros durante mucho más tiempo fuimos una colonia monárquica y durante menos tiempo hemos sido una república. Y durante menos tiempo hemos construido el Estado-Nación, ¿sí? Por tanto, en términos de mentalidad, o sea, maneras de ver el mundo, tenemos esos tres niveles que están ahí operando en nuestra relación con los niños, ¿no? Tenemos una mentalidad colonial, que es de objeto y propiedad de los niños. Recuerden que durante mucho más tiempo los niños se morían masivamente, eran abandonados masivamente y eran usados con propósitos sexuales masivamente. Se terminaron de morir masivamente a mitad de los 50, ¿sí? 50-60, la desnutrición y la mortalidad, ¿sí? Entonces, esta idea del niño como objeto durante mucho más tiempo estuvo así instalada y algo de eso queda, ¿no? No quiero decir que cuando pensamos en los niños pensamos solo en propiedad, ¿sí? Pero detrás de la frase, no te metas con mis hijos, hay algo de ese remanente cultural de que son míos, no solo son parte de mi familia, sino como que me pertenecen un poco cual propiedad, ¿sí? Esa lógica, esa capa, ¿no? De tipo capa de cebolla, convive, ¿no? Una juxtaposición con esta noción tutelar y minoridad, como los niños como objeto de protección, que se instala durante todo el siglo XX, ¿sí? Entonces, los niños hay que cuidarlos, un poco por esta idea del proyecto, porque van a ser los ciudadanos del futuro, un poco hay que cuidarlos, o sea, doble cuidado. Son aquellos que hay que tener cuidado de ellos, ¿no? Un poco ahí Liliana va a meterse en ese rollo, ¿no? Pero hay que cuidarlos también, ¿no? Entonces, esta visión tutelar minoridad también está presente, ¿no? El Estado-Nación quiere construir sus ciudadanos y para eso tiene que poner unas ciertas lógicas, ¿no? Y la lógica tutelar de minoridad está presente todavía. Incluso si nosotros usamos el lenguaje y el discurso de los niños sujetos de derecho. Porque puede ser que cuando usemos ese discurso sigamos manteniendo la distinción entre los niños, ¿no? Y los menores. Entonces yo no hablo, ¿no? Voy a hacer, no quiero particularizar, pero yo no hablo de mis hijos como niños sujetos de derecho, porque ellos no necesitan que yo hable de ellos, ¿no? Entonces puede ser que la misma matriz esté operando, ¿no? Puede ser, ¿no? En las lógicas incluso con la nomenclatura del sujeto de derecho. Y después tenemos una lectura del sujeto de derecho como del derecho internacional. Entonces imagínense nosotros recién, de los años 20 hasta ahora, tratando de construir el Estado-Nación, tratando de generar un sistema normativo para todos los que vivimos en este único territorio, única nación, no todo el discurso de la única nación, y de repente me dicen que no, que hay algo que está por sobre eso, que es el derecho internacional, y que los niños son autónomos y tienen algo que se llama autonomía progresiva y relativa. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, eso va al Tribunal Constitucional, ¿sí? Entonces no es por un problema legal, es un problema de mentalidad. Y eso opera en las acciones cuando trabajamos en violencia, ¿no? O sea, y no son de los otros, eso es muy importante. Eso está presente en nuestras maneras de pensar. Ya, Luis.
como el tiempo ahí, pero no lo tomé. Entonces, primer contexto. Segundo, desafíos pandémicos. Voy a ir a algo bien específico. Durante el año pasado hasta ahora estuvimos desarrollando, ¿no?, el Núcleo de Infancia y Socialización, está dirigido por Boris Valdenegro, ¿no?, un trabajo justamente sobre el tema de la pandemia, ¿no?, y el trabajo con programas que trabajan con niños en pandemia, ¿no? Muy brevemente, ¿qué es lo que surge?, ¿no?, para después podemos tal vez hablar más de eso, ¿no? Son como los ejes temáticos. Pero en general, los relatos de las y los trabajadores van en el sentido de que, por supuesto, se instala una suerte de incertidumbre, ¿no? La pandemia, por supuesto, no solo en nuestra vida cotidiana, sino que el trabajo trae una incertidumbre. Y ese punto de vista hay cuestiones de contexto que aparecen. El principal problema de contexto es la pobreza y el problema de alimentación. O sea, el tema de los equipos es que justamente los niños que trabajaban empiezan a estar en situaciones no solo de pobreza estructural, sino que de acceso a los alimentos, por ejemplo, ¿no? Y junto con eso, otro elemento de contexto es el tema de la conectividad, ¿no? En la medida que se generan estas suerte de clausuras en las casas, ¿no?, los aparatos empiezan a ser importantes y nos damos cuenta que no solamente tenemos problemas de acceso, sino también de conectividad. Después aparece algo que tiene que ver con la relación con las instituciones, sobre todo con las que financian, ¿no? Una suerte de soledad y distancia, ¿no? Ustedes sabrán lo que tienen que hacer, pero al mismo tiempo quiero controlar lo que está pasando, una falsa idea de control, ¿no? Como que a mayor incertidumbre, mayor necesidad de control de la información, de los gastos, de las visitas, de las actividades, ¿no? Una suerte de, ¿quién sabe de los niños? Pero no importa, tenemos que controlar las actividades. Después aparece algo que es bien interesante, que es como el tema de las redes, ¿no? Las redes más bien institucionales, institucionales y no institucionales. De alguna manera, en los servicios como que se cancelan para el trabajo con los niños porque el tema es la pandemia y los elementos asociados a la pandemia, sobre todo, por ejemplo, en salud. Entonces, todos los servicios que se entregaban quedan un poco cancelados. Y eso hace que aparezca algo entre las instituciones colaboradoras, ¿no? Que es como una suerte de intensidad en las coordinaciones. Cuando los servicios no aparecen, se generan redes de apoyo, ¿no?, entre las instituciones. Y eso también aparece de una forma más bien en el espacio territorial, ¿no? Aparecen y emergen todas las organizaciones comunitarias y territoriales que aparecen como soporte también para los niños, por supuesto para el resto de la comunidad, pero también para los niños. ¿Qué pasa al interior de los equipos, ¿no? Hay un eje que es el movilizador, que es bien interesante, que es, en este caso, de este trabajo que hicimos de entrevista con los equipos, que era el tema de la reflexividad, o sea, a mayor incertidumbre, mayor reflexividad, y el tema del tomar decisiones. O sea, que de alguna forma lo que le da fuerza a los equipos es la acción, ¿sí? Y lo último es como esta relación con los niños. Hay una primera sensación de que, y hay una frase, nos fuimos al carajo, ¿no? De alguna forma como que se pudrió todo, no sabemos qué está pasando, ¿no? Pero después de eso viene un momento de recomposición, ¿no? De volver a armar las prácticas, los protocolos, las relaciones, donde el eje es la relación con los niños. Y se construyen dinámicas que son de vínculo, tanto de apoyo, de colaboración, y también como una posibilidad de pensar, ¿no?, en esta situación de pandemia, las relaciones. Ya, entonces, para ir avanzando, todavía me queda un tiempo parece. Eso eran un poco los consideraciones de contexto. Eso es como un elemento empírico que vimos de los equipos en esta situación de pandemia. ¿Qué pasa con los modelos? ¿Cuál ha sido un poco el tránsito brevemente de lo que está pasando, lo que se está imaginando? Este era nuestro sistema, ¿no?, inicial, en términos de lógica de los sistemas y la oferta programática, de menor a mayor complejidad, de menor a mayor especialización, y en medio estaban diferentes programas. En la cúspide, los programas más especializados y mayor complejidad. Violencia, violencia sexual, explotación sexual. Un poco esa es la lógica, ¿no? Y eso que generaba, de alguna manera, una suerte de atomización, ¿no?, y de alguna forma una suerte de distinguir, ¿no?, diferentes modalidades del fenómeno de la violencia. Estaban los programas de explotación, estaban los programas de abuso, estaban los programas de prácticas abusivas sexuales, y con algún tipo de diálogo o no. Y si en una familia había una matriz de violencia, ¿no?, una misma familia podía circular por todos esos programas, ¿no? Una suerte de desarticulación y una suerte de desacople, ¿no? Yo estoy en el nivel 1, básico, descubro que hay violencia y ya no puedo hacer nada, tiene que pasar al nivel siguiente. Descubro que hay una situación de abuso, ¿sí?, yo no puedo seguir. Descubro en la situación de abuso que hay una práctica abusiva, me desacoplo, no puedo seguir.
Entonces, una suerte de desacople y tránsito entre los programas. Y ese era probablemente uno de los principales elementos en términos de coordinación. ¿Para dónde se supone que va la cosa? Esta sería como la suerte del modelo que se está planteando el servicio especializado de protección, ¿no? Más o menos es así, está delineado, ¿no? La no vulneración de derechos, o sea, más bien la vulnerabilidad en las oficinas locales de niñez. Por tanto, si aparece cualquier cosa de derecho, de vulneración de derechos, sale de ahí y va al sistema especializado de protección. Ahí, los DAM que conocemos ahora, se intensifica su labor, se concentra en un diagnóstico especializado de vulneración de derechos. Por tanto, uno sospecha que lo que ahí va a aparecer como lógica, no solo la evaluación de riesgo, la evaluación de daño, sino que también un tipo de evaluación especializada de vulneración de derechos, ¿no? Específico, ¿no? Porque ellos proponen luego un plan de intervención que es el que entregan al nivel siguiente. Y también está pensado el seguimiento, ¿no? Hasta que termina la intervención, hasta que se egresa, ¿no? Después conversamos cómo va a ser eso a propósito de la realidad de los DAM ahora, pero eso es un poco cómo está alineado. Siempre está la pregunta por quién articula y coordina las intervenciones, ¿no? En un circuito de muchas intervenciones. Y no está claro que el DAM lo vaya a hacer, pero podría ser, ¿sí? Y luego, dependiendo de esa evaluación, hay como alternativas. Algunas excluyentes y otras no excluyentes. Una alternativa es lo multimodal, que es como una, si queremos seguir la misma lógica, pero se supone que no es la misma lógica, es como mediana complejidad, mediana, no gravedad de vulneración de derechos. O, por exclusión, no politización, ¿sí? Y eso tiene un asiento. Quiere volver a un asiento más comunitario, como en algún tiempo fueron los CIS, los FIBO, bueno, toda esa nomenclatura que fue cambiando, pero entiende que la intervención es territorial, ¿no? En relación a las redes territoriales. De hecho, deberían estar localizados territorialmente. Pero para haber situaciones que en el fondo pueden ser complejas, ¿no? Por la intensidad o por la acumulación. Entonces tiene que ver con un conjunto de situaciones que se trabajan. Y luego un segundo nivel, entonces ahora van a ver solo dos niveles, sería la polivictimización. Lo que es un dato, ¿no? Los niños que llegaban a los programas de maltrato, PRM o PAS o nunca me acuerdo de esa, PE, ¿no? Explotación en el fondo, decían, chuta, llega acá, pero tiene un historial y una seguidilla y una acumulación de situaciones de violencia. Es la lógica de la politización, ¿no? No es solamente esa situación, es las instituciones. Entonces, y nosotros estamos como atendiendo una fracción. Entonces aquí está la idea de que justamente tratar de romper esa suerte de atomización en programas que son especializados, específicos, pero que están disponibles para diferentes fenómenos. Porque lo que engloba todo eso es esta idea de la politización. Y luego siguen las formas de los cuidados alternativos, ya sea residencial o no residencial, ¿no? Cuestiones. Bueno, hay discusiones que van a aparecer. ¿Cuáles son los tipos de delitos? Y si los tipos de delitos se configuran de manera lineal con la politización o lo multimodal. Y aquí viene un poco todo lo que es la relación entre los tribunales de familia, con la URAVID, con la Fiscalía, con el sistema de derivación, y dónde va a estar instalado la evaluación del riesgo, en qué momentos y con qué intensidad. Está imaginado un sistema que es casi automático, que es, de hecho, casi inteligencia artificial, que va a ir haciendo las derivaciones inmediatamente. O sea, como que hay cosas que están cambiando, ¿sí? Y que se supone que está en implementación desde el 1 de octubre. Ya. Para ir cerrando, ¿cuál era, a propósito también de las investigaciones que hemos hecho sobre los modelos, la relación entre los modelos y el marco político? ¿Cuál era una propuesta que teníamos nosotros, un grupo que hemos ido trabajando? Olvidarnos de los niveles y colocar programas multiniveles en territorio. Entonces yo tengo, si ustedes quieren así, un gran centro de atención a la niñez, con equipos que tienen diferentes especializaciones en el territorio. Por tanto, en el caso de, no sé, La Serena, Valparaíso o Iquique, los territorios generalmente eran como localizados, ¿no? Está el sector almendral, acá en Valparaíso, el sector tal. Entonces yo digo, bueno, una organización o un consorcio de organizaciones toma todas las posibilidades. Evaluación, intervenciones territoriales, intervención especializada, porque así se favorece lo que es la multiagencia, que es la coordinación entre agencias, ¿sí? En función del bienestar y la ansiedad de los niños,
no en función de las necesidades de la oferta programática, ¿no? Por tanto, yo tengo territorios que logran dialogar entre la escuela, los servicios de salud, entre las organizaciones locales, para producir prevención, promoción y atenciones en todos los niveles. Ya, esto es una historia que no tuvo ningún sentido, pero que en el fondo de una manera distinta, complementaria, tampoco es tan distinta, ¿sí? Tampoco vamos a fantasear, pero de pensar justamente desde el punto de vista, son intervenciones centradas en los niños, ¿sí? Y en sus necesidades de bienestar, y no en la oferta ni en la organización administrativa, ¿sí? Digo dos cosas de multiagencia, pero me salto para cerrar con el último punto que quería partir, que es todo lo contrario a lo que nos invitaron, que es hablar de los territorios, que son los otros territorios. Y los otros territorios justamente son los nuevos escenarios de la tecnología y la violencia, ¿no? Que es toda la violencia digital, que es algo que hemos ido, que justamente al mismo tiempo está localizado, ¿sí? Pero al mismo tiempo está desterritorializado. Al mismo tiempo se juegan los cuerpos como un territorio y al mismo tiempo el cuerpo es un cuerpo ausente. Todo eso pasa al mismo tiempo, ¿sí? Hemos venido trabajando, ¿no?, en algunas investigaciones y algunas producciones estos últimos años en la escuela, ¿no?, y en consorcio con algunos, ¿no? Estamos trabajando ahora justamente este segundo semestre en este proyecto, que es diseñar intervenciones, por un lado, promotoras de prácticas seguras y responsables del uso de Internet, y lineamientos para intervenciones especializadas en explotación online, ¿no? Eso estamos haciéndolo ahora este segundo semestre, y luego podemos contarle un poco en qué vamos. Y ya, creo que estoy. Muchas gracias y después conversaremos. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, continuamos entonces ahora con la presentación de Liliana Manzano Chávez, socióloga, doctora en Política Social de la Universidad de Edimburgo, máster en Métodos de Investigación Social por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Liliana es experta en métodos cuantitativos aplicados en investigaciones sobre violencia, delincuencia y exclusión social en contextos urbanos, así como en la evaluación de políticas y programas del ámbito de seguridad ciudadana. Bueno, con esta amplia presentación de nuestra colega y amiga Liliana, entonces la dejamos todo el escenario para usted. Muchas gracias, Loreto. Bueno, muchas gracias por tu iniciativa, por organizar este encuentro, como dice Ricardo, en este contexto de pandemia que tenemos tantas múltiples actividades entre presencial y online, a veces no nos damos el tiempo de hacer estas conexiones y reflexiones que son súper necesarias en la actualidad. Entonces, a favor del tiempo voy a compartir la pantalla. No sé si pantalla debiese ser esta. Ustedes me dicen cómo se ve. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, perfecto, se ve bien. Ya. Entonces, mi presentación la voy a hacer en relación a violencia y delito en los jóvenes, centrado en el tema de las trayectorias delictuales y la prevención social, entendiendo el concepto de trayectorias desde la lógica de la historia de vida que van adquiriendo las personas en relación al delito, o sea, hay una suerte de carrera delictual, como se usa también ese concepto, pero desde la teoría y los estudios se habla más bien de trayectorias, que no son además como vamos a ver, una suerte de linealidad, digamos, no es una carrera lineal, sino que las trayectorias son diversas y tienen diversos cambios. Bueno, voy a hablar solo una provocación inicial sobre la delincuencia juvenil en Chile, si es o no un problema social en aumento, que es lo que nos dice comúnmente los medios de comunicación, algunos elementos de nuestro contexto regional latinoamericano, luego centrarnos en el delito y la violencia juvenil en Chile, analizando esta dicotomía que es sumamente necesaria de pensar la violencia juvenil, donde los jóvenes claramente son el actor principal, pero que son tanto víctimas como victimarios de la violencia. Y a veces nos olvidamos de la parte de que son también víctimas, y gracias a que Edgardo me antecedió a la presentación y él se centró en esa parte, yo no voy a ahondar en las
en los conceptos, digamos, de violencia, pero eso, teniendo eso como premisa, digamos. Luego algunos elementos de las explicaciones, digamos, del delito desde una perspectiva particular, que es esta criminología del desarrollo y de trayectorias delictuales, y para cerrar con algunos elementos de los programas, que por tiempo quizás no alcanza a profundizar, pero que también va a complementar bastante lo que ya mencionó Edgar. Entonces, como les decía, en los medios de comunicación normalmente vemos este tipo de noticias: jóvenes detenidos, jóvenes que cometen delitos, distintos encabezados, aumentado el delito juvenil, jóvenes cada vez de menor edad participando en delitos. Este titular del 2019 dice: menores infractores, el 17% concentra la mitad de los delitos cometidos por adolescentes. Claramente, si uno no lee el total de la noticia, no le queda claro si esto significa aumento, disminución, si son muchos o pocos jóvenes. Entonces queda dando vuelta la idea de que los jóvenes están bastante involucrados en el delito y que ese es un problema en aumento. Sin embargo, hay que revisar la data, digamos, para darse cuenta que la participación de los adolescentes en los delitos, si lo comparamos con los otros grupos etarios, no es la más significativa. De hecho es bastante menor. Digamos, aquí podemos ver en el primer gráfico diferenciados hombres y mujeres. Estos datos son de fuentes policiales, por ende definen potenciales imputados, son victimarios detenidos o bien en flagrancia o denunciados, digamos, como victimarios, pero que todavía no entran en un proceso judicial. Y destaca entonces que el grupo de 18 a 29, que son jóvenes, pero que suelen ser más bien identificados como adultos jóvenes, es el grupo que predomina, digamos, con mayor proporción delictual. Y si miramos las tendencias, esta idea de que si aumenta o no aumenta esta situación que se está, digamos, agravando, que es como la visión común, digamos, vemos que desde el año 2012 más o menos se observa una tendencia clara hacia la disminución de las tasas de victimarios por delitos de mayor connotación social, que son estos delitos que normalmente se miden en las estadísticas: delito, robo, hurto, lesiones, bueno, los delitos de mayor impacto social. Y vemos en negrita la línea de la tasa de los jóvenes, de los adolescentes de 14 a 17 años, que es una tasa que en un periodo sobrepasó a los jóvenes, porque el grupo etario es menor, por ende la participación del delito de eso, al convertirlo en tasa, respecto de su tamaño poblacional, tiene una predominancia, pero que ha tendido a la baja claramente, y esa tendencia es bastante pronunciada. Habiendo dicho eso de modo introductorio, quisiera citar algunos elementos de nuestro contexto regional, porque la violencia claramente en América Latina sí es un problema, digamos, severo. Según el Estudio Global de Homicidios de la Organización de Naciones Unidas, el homicidio causa muchas más muertes en la actualidad que otro tipo de conflictos, por ejemplo, los conflictos armados. Eso implica que se requieren de intervenciones, digamos, desde las políticas públicas. Al menos 437.000 personas son asesinadas en el mundo cada año, y en términos de tasa, eso significa una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Y les pido recordar ese dato, porque lo vamos a comparar cuando veamos los datos de Chile. 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. La mitad son cometidos por armas de fuego, eso la tendencia mundial. En cambio, en América Latina la cifra es de 66%. ¿Ya? Y ese es otro dato relevante, porque vamos a ver que esa tendencia que nosotros pensábamos hasta hace algunos años que era una tendencia muy de Centroamérica, el uso de las armas y los homicidios asociados a armas, está también tomando fuerza en nuestro país. Menos de 1/10 de la población mundial vive en América Latina y el Caribe, 8%, y pese a ello concentra 1/3 de los homicidios del mundo, 33%. Eso nos pone, digamos, en un nivel preocupante. Respecto del perfil de las víctimas, y aquí relacionándolo directamente con el tema de los jóvenes, ¿cierto? A nivel mundial, los hombres de 15 a 29 años son el grupo de mayor riesgo de ser víctimas, o sea, quienes principalmente son víctimas de la violencia, en este caso de la violencia letal o el homicidio,
81% entonces de los homicidios afecta a niños y hombres, o sea, género masculino, de diversas edades, pero también, por otro lado, tenemos que el 90% de los sospechosos, ya podríamos decir imputados, no necesariamente los condenados, los imputados son hombres por este tipo de delitos. En América Latina, más de la mitad de las personas muertas por homicidio son jóvenes varones, digamos, entre 15 y 29 años, que eso nos demuestra que esas tendencias mundiales también se observan en América Latina, y por otro lado tenemos que la región presenta, está entre las mayores tasas de feminicidio del mundo, ¿ya? Así las niñas y mujeres víctimas son en su mayoría asesinadas por sus parejas o parientes. Esto, estadísticas de estudios de un centro brasileño. Pero ahora pasando ya, como vemos, tenemos un contexto de América Latina entonces como una región muy violenta y que esa tendencia a la violencia se ha transformado en una pandemia, colocándolo en los términos que vemos hoy en día de salud pública, ha sido considerada en muchas ocasiones como una pandemia porque es una problemática que afecta a un gran tamaño de la población en forma persistente y que al parecer no ha sido... no ha podido ser resuelta, digamos, por diversos enfoques de políticas públicas que se han sostenido en nuestra región. Y por el contrario, ha tendido a aumentar. Vamos entonces a Chile, nuestro contexto nacional. Podemos plantear que los jóvenes son actores centrales de la violencia, pero como les decía, esto no tiene que hacernos solo pensar en los jóvenes como perpetradores, sino que también como víctimas. Y vamos a ver que se da esa dualidad en nuestro país. Entonces, aunque en Chile, como veíamos, la comisión de delitos por adolescentes y jóvenes es un tema de gran preocupación, vimos las noticias, este tipo de información, las estadísticas, como ya les decía, tienden a mostrar que la participación de los jóvenes de los adolescentes de 14 a 17 años ha disminuido, aquí diferenciando delitos contra la propiedad, este primer gráfico, ya robo, hurto, ya delitos en ese sentido donde la tendencia a la baja de la participación de los adolescentes es bastante más pronunciada que la de los otros grupos etarios que tienden a mantenerse, y esa es una cuestión relevante que requiere atención. En cambio, tenemos por otro lado los delitos violentos, la agrupación de delitos violentos, lesiones, homicidio, robo con violencia, otros, donde podemos apreciar que la participación de los adolescentes en los últimos años, de 2013 en adelante, ha tendido a superar esta tasa a la de los jóvenes de 18 a 29, lo que es un tema preocupante, digamos, respecto de estos delitos en particular a la propiedad, y a pesar, digamos, de que ambas tasas tienden a la baja, o sea, tanto la de 14 a 17 años como los de 18 a 29 años. Ahora, con datos recientes de la Fiscalía Nacional respecto de el homicidio, unos resultados que salieron hace poquito, podemos ver que el homicidio se está transformando en un problema relevante. Como les decía, muchos siempre cuando nos comparaban Chile con el resto de Latinoamérica decían, bueno, pero Chile no tiene tasas altas de homicidio, y se recuerdan la tasa mundial de 6 casos por cada 100.000 habitantes, bueno, ya estamos en esa tasa. Chile en el 2020, según datos de la Fiscalía, expresa una tasa de 5,7 casos cada 100.000 habitantes, esto es el promedio, y claramente los promedios ocultan ciertas diferencias relevantes. Por ejemplo, las personas de género masculino son mucho más víctimas de homicidio, con tasas que superan los 8 casos por cada 100.000 habitantes y que llegan a 10 en 2020, en contexto además de pandemia, y se me quedó pegado. Ya. Y bueno, distinguiendo grupos etarios, podemos ver que son los jóvenes de 18 a 29 años quienes presentan las tasas de homicidios como víctimas de homicidio más altas. O sea, son el grupo que más sufre homicidio en el periodo de 2016 a 2020,
viendo nuevamente este marcado aumento entre el 2019 y 2020 que debiese generar una mucha mayor atención pública de las políticas públicas, a mi parecer, de lo que ha sido hasta ahora. En cambio, la tasa de homicidio de los adolescentes es bastante menor, digamos, a la de ese grupo. Okay. No deja de ser preocupante. Ahora, otro tema relevante, llevándolo a este concepto, a este tema de la territorialización, o lo que nosotros también describimos como la distribución desigual del delito, podemos ver que entre las regiones del país, las que presentan más altas tasas, bueno, las más altas tasas se concentran en la región metropolitana, y además aquí la región metropolitana está diferenciada por fiscalías, ya por el tamaño de la región, se distinguen 4 fiscalías, y aquí las más altas tasas son de la centro-norte, región metropolitana centro-norte y región metropolitana sur, que si ustedes se ubican son las zonas, en los mapas, digamos, de socioeconómicos, es la fiscalía que cubre las comunas más populosas y más, digamos, pobres de la región metropolitana, lo que marca claramente una desigualdad con la, por ejemplo, Fiscalía Región Metropolitana Oriente, que tiene tasas claramente mucho más bajas, o sea, la comparación de una tasa de 10 casos por cada 100.000 habitantes, que ya es bastante más alta que el promedio mundial, que la tasa promedio mundial que vimos antes. Y otra región que destaca con altas tasas es la segunda región, con una tasa de 7,5 casos por cada 100.000 habitantes, y después tenemos ya la 11ª. Respecto al uso de armas, ya el uso de armas también, como les decía, es un tema que ha ido en aumento. Aquí también, tratando de buscar la diferenciación, hay territorios donde el uso de armas tiende a ser más preocupante. Aquí distintas comunas destacadas, digamos, del país, esta información destacada por Fiscalía, donde claramente se observan que las comunas más pobres, como La Pintana, San Bernardo, Quilicura, marcan, Pudahuel y El Bosque marcan los porcentajes más altos de personas víctimas fallecidas con uso de armas, de fuego, perdón, los azules arma de fuego, los rojos arma blanca, ¿ya? Cuestión que hasta hace algunas décadas no era así, no era tan significativo, principalmente los delitos, por ejemplo, de robo con violencia se realizaban con el uso de arma blanca y no con arma de fuego. Ahora, entonces veíamos los jóvenes antes en láminas anteriores como víctimas principales de los homicidios, jóvenes de 18 a 29 años, los adolescentes en un poco menor medida, y en este gráfico podemos ver que también los jóvenes son victimarios de delitos de homicidio, digamos, de esta violencia letal, y bueno, los homicidios, digamos, tienen un gran porcentaje de imputados conocidos, ¿ya? Porque en general los homicidios ocurren entre personas conocidas. 8,6% son mujeres y 91,4% son hombres, situándonos en el contexto internacional, digamos, se cumple la tendencia, y 1 cada 2 imputados por homicidio consumados tiene este rango etario de entre 18 y 29 años. O sea, más bien en adulto joven, pero como vamos a ver más adelante, eso no implica que no debamos hacer una intervención anticipada, orientar los programas hacia la prevención de que nos encontremos en esta situación, digamos, donde, como vamos a ver, la trayectoria delictual marca aquí la diferencia. Entonces, ¿qué motiva a los jóvenes a cometer un delito en un momento determinado? ¿Qué tipo de factores explican el delito y por qué razón algunas personas persisten en la carrera delictual en la adultez mientras otras desisten? Entonces, estas preguntas quiero abordarlas rápidamente desde algunos elementos de la criminología del desarrollo y trayectorias delictivas. La criminología del desarrollo es un campo que explora la influencia de cambios asociados a la edad o a etapas de la vida con las conductas delictuales. Este tipo de estudios analizan esto que les señalaba como las carreras delictivas, definidas como trayectoria a la historia delictiva de los sujetos, contemplando indicadores diversos, indicadores que tienen que ver con el ingreso o el inicio del delito, el mantenimiento, la reincidencia y la resistencia del delito. Por ejemplo, un estudio precursor en esta corriente
que se inició de hecho en los años 30 y tiene sus primeros resultados en la década del 50, concluyeron los autores que el inicio de las conductas delictuales en la adolescencia es un predictor clave para la delincuencia en adultos. Otros factores detectados tenían relación con las malas relaciones familiares, débiles disciplinas, vínculos débiles, deprivación social, bajo coeficiente intelectual, desórdenes mentales, entre otros. Entonces, el enfoque de esta corriente criminológica combina elementos biopsicosociales del individuo. Esto lo voy a pasar rápidamente, pero quisiera que hagan memoria de ese gráfico de los homicidios y la edad que tenían los jóvenes, donde el pic de la comisión de homicidios se daba entre los 19, 20 años. Bueno, eso tiene que ver con esta curva de la edad, que es una propuesta de análisis de relación entre la edad y el delito, que es bastante antigua, pero que en los años 70 comienza a tomar fuerza con nuevos estudios que buscan explicar por qué se da este tipo de curva, de la edad de inicio más temprano tiende a fluctuar entre los 10 y 13 años, y la edad máxima de inicio del delito se produce entre los 14 y 16 años. Distintos estudios confirman esa misma tendencia. Luego del inicio, durante la adolescencia, algunos adolescentes se mantienen en esa actividad, mientras que la mayoría disminuye su participación hasta desistir, y por eso se da esa curva descendente. ¿Ya? Eso es sumamente relevante, porque esta idea de que los jóvenes, porque delinquen en algún momento, lo van a hacer siempre, es una idea totalmente errada. Siempre hay posibilidades de intervenir en la adolescencia y en la juventud con el fin de que la desistencia se produzca, digamos, de forma anticipada y no continúen en esa carrera delictual. Entre los 17 y los 19 años, entonces, se daría la mayor concentración de delitos, y el inicio más temprano, o sea, mientras menor es la edad de inicio, tiende a predecir una carrera delictual más persistente. Sin embargo, también en estudios posteriores a esas primeras conclusiones, digamos, Farrington ha demostrado que esa curva del delito edad tiene bastantes variaciones a lo largo del tiempo, por ejemplo, por factores socioculturales, en territorios y en diversos contextos, digamos. No es una curva tan estable. Ya aquí, recordando la curva que habíamos visto de la edad de imputados de homicidio, y yendo a datos más de Chile, según Rojas y Droppelman, la edad de inicio en el delito en Chile se produce entre 11 y 13 años, la frecuencia y gravedad se acentúa entre 15 y 18, y luego tiende a disminuir entre los 25 y 30 años. Sin embargo, en este sentido, el desistimiento debe ser entendido entonces como un proceso y no necesariamente como una abstinencia total, ya que para algunos jóvenes la disminución de los delitos puede ser una expresión concreta de que reconstruyen su vínculo y adoptan otros roles, mientras que para otros jóvenes la baja en la participación puede ser temporal, pero pueden que mantengan una relación con el delito como una alternativa posible. ¿Ya? Entonces ahí los perfiles claramente son diversos según las características de los jóvenes. Asociado a estas trayectorias delictuales, entonces tenemos estos indicadores de reincidencia, y lamentablemente deberíamos de reconocer que pese a esta tendencia, digamos, de que los jóvenes van a tender al desistimiento en general, las tasas de reincidencia delictual de los adolescentes infractores en nuestro país son bastante altas. A 12 meses del egreso, en promedio, 40% de los jóvenes ha reincidido al menos una vez, y a los 24 meses, o sea, cuando se hace el seguimiento a los 24 meses del egreso, entre 50 y 60%. Por otro lado, otro dato relevante al respecto es que las condenas de privación de libertad tienden a tener muchas más altas tasas de reincidencia que las sanciones de tipo alternativa en medio libre, lo que da cuenta de que no es una respuesta efectiva la internación en centros cerrados o en cárceles de adolescentes, como la sociedad, los medios de comunicación en general tienden a pensar y a reforzar.
¿ya? Por otro lado, tenemos que estudios sobre reincidencia delictual revelan una asociación fuerte entre la internación en Sename y los niveles de reincidencia adulta en gente, o sea, que tiende a haber como un tránsito institucional cuando los adolescentes pasan por condenas como adolescentes infractores de ley, digamos, por los centros de Sename, tiende esto a transformarse en un elemento predictor de trayectorias delictuales que pueden derivar en condenas como adultos. Entonces eso nuevamente da cuenta de la necesidad de la intervención temprana. Aquí con datos de la región de Coquimbo, de un estudio que hizo una alumna hoy egresada de la carrera de Sociología, ella analizó datos de la Fiscalía Regional para ver a través de modelos cuál era la edad de inicio en las primeras condenas de los sujetos durante un periodo largo con datos longitudinales y pudo demostrar, digamos, que la reincidencia tiende, digamos, a ser más, o sea, se predice la posibilidad de que la persona reincida con más frecuencia cuando la edad del primer delito condenado, digamos, ha sido más temprana. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se expresa en esta curva, digamos, inversa. O sea, mientras menor es la edad de inicio del primer delito, más alta es la probabilidad de que esa persona reincida. Entonces, lo que da cuenta nuevamente, como les decía, de que la intervención tiene que ser temprana y eficaz. La reincidencia juvenil entonces está dando cuenta de la baja efectividad en general del sistema de justicia juvenil, pero también debiésemos decir del sistema de atención completo a la infancia desde la institución que manejaba este sistema hasta ahora, que era el Servicio Nacional de Menores. Porque diversos estudios, tal como este de Álvarez, que ya se los cité, y otros propios datos de Sename, dan cuenta de que los adolescentes infractores en un gran porcentaje han estado previamente en centros, por ejemplo, de protección del Sename, y en estudios de gendarmería también se da cuenta de que un gran porcentaje de condenados en centros penitenciarios adultos también tienen este predictor de haber pasado por centros de Sename como adolescentes infractores. Todo eso da cuenta de la ineficacia de los programas del Sename orientados a infractores con una baja capacidad de reinserción. Y podríamos decir una ineficacia global de las políticas de prevención social. Entonces ahora quisiera esto conectarlo con el tema de los programas de prevención social y qué funciona, qué no funciona a partir de la literatura internacional, y con esto ya empiezo a cerrar. No sé cómo voy en el tiempo, pero si quieren cortarme me hacen señas o me dicen por qué. No lo veo en este momento. Bueno, en el mismo contexto de la criminología del desarrollo se comienzan también a desarrollar estudios sobre los factores de riesgo, sobre este concepto que da cuenta de factores causales, pero más bien en la lógica de multicausalidad, o sea, múltiples factores que pueden incidir o contribuir a predecir la aparición de una conducta delictual, pero también desde la lógica de las trayectorias pueden ayudar a predecir si un sujeto es más probable que pueda ser persistente en su trayectoria delictual. Harrington afirmaba que el paradigma de la prevención de factores de riesgo presenta la ventaja de vincular la explicación y la prevención del delito, la investigación aplicada, la academia y las políticas públicas. El paradigma es fácil de entender y comunicar y es aceptado por gestores públicos, ejecutores y público general. Y con esto no quiero decir que este paradigma de prevención desde los factores de riesgo o este enfoque de la criminología del desarrollo sea la única o la más importante para entender el delito juvenil, pero sí es un enfoque teórico, criminológico, que ha avanzado y ha ganado más adeptos quizás que otros, porque ha logrado combinar estos elementos, la investigación aplicada, el desarrollo, digamos, de academia, de estudio, pero también la conexión con la evaluación de políticas públicas. Entonces, muchas políticas públicas en países como Reino Unido, Estados Unidos y otros, digamos, países desarrollados, en esta área se han desarrollado
muy de la mano de la investigación, con muchas evaluaciones, y eso ha favorecido, digamos, a la consolidación de este enfoque frente a otros. En esta línea, por ejemplo, de acuerdo a Moffitt, cuando el delito se expresa en forma persistente, conectándolo con esta idea de las distintas trayectorias delictuales, podría considerarse como una anormalidad psicopatológica. Pero este autor llama la atención y quisiera plantear que la delincuencia limitada a la adolescencia, o sea, todos estos delitos que cometen muchos jóvenes en este periodo, pero que luego tienden a desistir al desentimiento, debiese más bien considerarse como un comportamiento normal, dice. No necesariamente uno debiese considerarlo como un comportamiento patológico. Porque muchas veces se produce en individuos sin historias de conductas antisociales y que no necesariamente tienen factores de riesgo severos, y en ese sentido este autor y otros plantean que si se interviene en forma temprana, se trabaja en forma temprana con esos jóvenes, y evitando, por ejemplo, la sobreinstitucionalización o las condenas en contextos cerrados, se puede permitir que esos jóvenes adquieran o reafirmen roles convencionales sin, digamos, continuar en una trayectoria delictual. Para el autor, la conducta antisocial se daría entonces con más frecuencia cuando se presenta una interacción entre niños vulnerables, niños y niñas vulnerables, y un ambiente social adverso, ¿ya? Y por ambiente social describen una serie de factores diversos desde la familia. Aquí, sistematizando un poco diversas perspectivas, yo destaco algunos autores de esta corriente que son los más destacados, pero hay múltiples otras corrientes que también mencionan estos tres, digamos, núcleos de factores: los factores individuales, los factores de la familia y el hogar, y los factores sociales y comunitarios. Y en el fondo, lo que destaca Farrington y otros autores es que la delincuencia surgiría de un proceso de interacción entre el individuo y ciertas características personales y el ambiente o entorno social que facilitaría, digamos, que se puede iniciar en el delito, pero que también permitiría que el joven pueda, como le decía en la lámina anterior, rápidamente desistir, que no necesariamente va a transformarse en una conducta permanente. Entonces, la motivación para delinquir podría partir por deseos de bienes materiales, del prestigio social o de la búsqueda de sensaciones, y de ese modo, digamos, otros autores señalan que los jóvenes pertenecientes a familias de clase baja presentan en ese sentido mayor propensión a ciertas conductas antisociales, porque no pueden alcanzar legalmente ciertas metas, digamos, metas sostenidas socialmente, pero que también, nuevamente, con apoyos, con intervenciones de modo temprano, puede que esas conductas no lleguen a transformarse en algo, digamos, patológico o difícil de intervenir. También se habla de otros factores claves, por ejemplo, los niños que han sido maltratados por sus padres tienen más probabilidades de cometer delitos, entre otros factores, digamos. A nivel familiar en general se habla de la violencia, de la privación, del abandono, la negligencia. Ahí se pueden encontrar múltiples factores y múltiples estudios, digamos, para sustentar eso. A nivel social y comunitario hay mucha menos investigación con evidencia consistente, pero también se reconoce, por ejemplo, la desigualdad socioeconómica, contexto violento, el acceso a armas, entre otros elementos institucionales también de control del contexto. Sin embargo, volviendo al tema de la adolescencia y por qué esta etapa podría marcar esta curva como de aumento en la participación en un periodo de la vida, se habla que tiene que ver con las características muchas veces del adolescente, de esta etapa de desarrollo de pensamiento hipotético, de establecer identidades, de ciertos cambios en los procesos de relacionarse y del control que ejerce la familia sobre el adolescente, que pueden producir que el adolescente tienda a ser mucho más rebelde o explorador respecto a tomar más riesgo, pero que no necesariamente eso va a derivar en una conducta permanente. Por ejemplo, la influencia de los grupos de pares, que tiene más relevancia en esa etapa. Sin embargo, entre estos diversos factores hay un factor que se
ha destacado como un predictor que sí tendería a reafirmar esas conductas antisociales, y es el contacto con el sistema de la justicia. Un poco lo planteaba antes al hacer este análisis de los estudios que hablan del Sename como predictor. En el fondo tiene que ver con eso, o sea, muchos jóvenes pueden cometer delitos menores en la etapa de la adolescencia, pero sin llegar a tomar contacto con la justicia, y van a tender a desistir. Pero cuando son detenidos y entran en este sistema, la situación se tiende a complejizar. Y si pensamos en la desigualdad y en la territorialización de los delitos, como vimos en los mapas anteriores de los homicidios, claramente eso da cuenta de que no todos los jóvenes tienen, adolescentes o jóvenes, la misma probabilidad de ser detenidos o ser enfrentados a la justicia. Ciertamente hay sectores sociales que tienen una mucha mayor probabilidad de enfrentar ese sistema, de terminar con condena, y que esas condenas terminen más bien reafirmando la trayectoria delictual negativa más que previniendo o evitando. Entonces, planteando ya aquí algunas reflexiones desde la evidencia internacional de revisiones sistemáticas de programas de prevención del delito que dan cuenta de qué elementos funcionan o permiten evitar o detener esas trayectorias. Autores como Weisburd, Farrington y Hill, que realizan este estudio de revisión sistemática, plantean que los factores, los programas, las características de los programas que tienen más efectos tienen que ver con la intervención en los primeros años de la infancia, donde se proveen amplias posibilidades de intervención, ya que permite que esa etapa, digamos, los niños son mucho más receptivos a ambientes de enriquecimiento y apoyo, un poco en la línea de lo que planteaba Edgardo, de transformar el paradigma, digamos, de nuestras sociedades violentas hacia el paradigma de los cuidados, la crianza y el entender a los niños y jóvenes como sujetos de derecho. Entonces, en la medida que los jóvenes, que los adolescentes van creciendo, ganan independencia, y las intervenciones se van haciendo más complejas de realizar. Por eso la intervención temprana es relevante. Pero la intervención temprana implica desarrollar programas de prevención que tengan ciertas características, digamos, no cualquier programa es efectivo, y según la evidencia internacional hay ciertas características que funcionan mejor que otras. Por ejemplo, los programas tienen que tener una duración suficiente de al menos un año, idealmente intensivas cuando las características, digamos, del caso, digamos, del joven o del niño lo demandan. Y la modalidad en general que se recomienda tiene que ver con estos programas multimodales o multiagenciales, como también lo planteaba Edgardo. Y respecto a la etapa de intervención, ellos deben implementarse idealmente antes de la adolescencia, y de preferencia focalizado en niños y adolescentes de mayor riesgo, ya no en todos los niños, niñas y adolescentes, sino que los que tienen ciertas características de mayor riesgo. En el contexto latinoamericano, los estudios sobre el nivel de impacto de los programas también destacan elementos similares a los ya nombrados, y otros elementos como la selectividad de los programas, el que estén enfocados en calidad, en integridad, la especificidad y estructuración, que estén enfocados en resultados, o sea, con indicadores de resultados, la estabilidad de los programas, la permanencia de los equipos, de las metodologías, los procesos de autoaprendizaje, y que en ese sentido el que incluyan aspectos de investigación y desarrollo. También se han destacado otros elementos, bueno, en la misma línea de lo ya señalado, así que no quisiera ser reiterativa, pero se destaca, por ejemplo, elementos de los programas multimodales, con perspectivas ecológicas, programas pertinentes a los contextos sociales y culturales, programas orientados al desarrollo de habilidades emocionales, afectivas o cognitivas, potenciando recursos, y programas enfocados en la mediación o restauración del daño basado en la comunidad y desde esta lógica alternativa a la justicia, o sea, evitando en la mayor cantidad de los casos posibles que los jóvenes entren en contacto con la justicia, con el sistema penal. En síntesis, entonces, podemos plantear que desde hace 4 décadas muchos estudios buscaron responder a la pregunta ¿qué funcionaba en los programas de prevención del delito y reinserción social? Y en ese momento la mayoría de las conclusiones era que muy pocos programas tenían efectos significativos,
En cambio, hoy todo este cúmulo de evidencia, de investigación y de desarrollo de políticas basadas en evidencia ha demostrado que la prevención del delito en infancia y adolescencia es la herramienta más efectiva para evitar la participación en el delito, pero también para detener trayectorias delictuales. Sin embargo, también se ha detectado que no todos los programas funcionan y por eso es bueno el aprendizaje más que la intuición, o sea, se requiere programas basados en evidencia, porque incluso hay programas que pueden terminar causando más daño que sus efectos positivos. Entonces, se deben mantener los esfuerzos por documentar y evaluar los programas con métodos rigurosos. Y eso principalmente a nivel internacional. Y respecto de nuestro país, solo quisiera mencionar algunos elementos de una investigación que hicimos recientemente en la universidad con participación de estudiantes egresadas de psicología y de sociología, donde hicimos un análisis de sistematización de la implementación de la Ley de Responsabilidad Adolescente desde su entrada en vigencia hasta hoy, y a partir de esa investigación, que no ameritaba desarrollarla en esta ponencia, pero que sí quisiera recoger algunos elementos respecto a los desafíos que demanda la reforma del sistema de justicia juvenil vigente. Por ejemplo, se ha propuesto priorizar los objetivos de prevención, interrupción de carreras delictuales y reinserción social por sobre los indicadores de eficacia judicial. Eso debiesen ser las bases, los principios que orienten la reforma. Reconocer a los jóvenes como un grupo prioritario en el acceso a servicios de calidad desde el ámbito de las políticas públicas, o sea, no solo, digamos, pensar en los adolescentes cuando están enfrentando al sistema penal, sino que pensar en ellos como un grupo prioritario en toda la red de servicios públicos y atender a sus necesidades desde múltiples dimensiones, desarrollar reformas que potencien la especialización de todos los actores e instituciones del sistema de justicia penal juvenil, limitar el uso de la privación de libertad como medida cautelar o como sanción, por lo que ya les indicaba, por ejemplo, la poca efectividad de este tipo de medidas, y potenciar las salidas alternativas al proceso judicial como la justicia restaurativa, y por último mejorar los sistemas de seguimiento, control y evaluación de los programas, ¿ya? No porque estén definidos, digamos, bajo orientaciones o teorías consolidadas o modelos, por ejemplo, internacionales, los programas necesariamente al trasladarse van a funcionar bien, sino que se requiere un proceso de seguimiento y evaluación permanente. Eso, muchas gracias por su tiempo y su atención. Y ahora dejo de compartir. Muchas gracias, Liliana. Bueno, en esta oportunidad entonces vamos a hacer dos cosas. Quienes quieran dejar sus preguntas por el chat, mientras tanto invitamos a Jocelyn a que pueda hacer comentarios, ¿no? Reflexiones generales, preguntas, lo que tú estimes conveniente respecto de ambas presentaciones. Sí, ¿ahí me oyes? Sí, perfecto. Perfecto. Oye, maravilloso. Muchas gracias, Edgardo y Liliana. Ha sido maravilloso poder escucharlos y poder compartir estos momentos. Tengo muchísimas ideas que creo que es súper interesante poder enlazarlas entre ambas presentaciones, porque además hay una intersección ahí muy interesante que se dio de manera un poco también natural, ¿no? El paso de una cosa a otra. Yo me quedo con la reflexión de que estamos hablando de que hay una enorme complejidad cultural y social en lo que tiene que ver con las manifestaciones de la violencia, ¿sí? Sabemos que hay violencia física, hay violencia emocional, afectiva, y que todas estas formas de violencia también tienen esta fuerte carga cultural para nosotros, donde estamos hablando, nosotros estamos en Iquique, ¿no? Y ustedes están en otras partes del país, y creo que cada uno tiene que tener conciencia también de esos aspectos socioculturales cuando hablamos de violencia en el territorio. Me gustaría que pudiéramos quizás ahondar respecto a cómo instalar esta idea de programas multimodales, ¿no? Más, porque de alguna forma aparece en ambas presentaciones, ¿no? Edgardo un poco ahí lo deja
sentado, y Liliana también habla un poco de esta necesidad de interseccionar programas, porque quizás en nuestro país no hemos caracterizado, a propósito de la última reflexión de Liliana, no hemos caracterizado por importar programas, importar modelos de copy-paste que no han funcionado. O sea, sabemos que tenemos una deuda histórica en temas de infancia y adolescencia. Sabemos que nuestro país ha firmado, es parte, ¿no? De alguna manera acepta lo que la Convención y todos los tratados internacionales hablan sobre derechos humanos y los derechos de la infancia en particular, pero también sabemos que eso ha quedado mucho en el papel y poco en la forma. Seguimos navegando en una forma de Sename, Mejor Niñez, que transita más o menos por las mismas lógicas, ¿no? Hubiera sido interesante que tuviéramos aquí a algún representante de Mejor Niñez también que nos pudiera haber acompañado y haber dado algunas pistas respecto a los desafíos que se trae la nueva institucionalidad, ¿no? Y me interesa mucho que pudiéramos conversar quizás esto de los programas multimodales y qué es lo que aquello significa para la impronta profesional, ¿no? Para los equipos multidisciplinarios, y cómo, si hemos tenido dificultades, por ejemplo, para trabajar en forma parcelada, cómo una figura multimodal podría funcionar bajo unas lógicas y paradigmas también muy distintos. Eso me parece súper interesante. Quizás también deambular un poco por la idea que a mí me hace mucho sentido. No sé si tuvieron acceso a poder revisar el informe de la Defensoría de la Niñez respecto al informe de Verdad, Justicia y Reparación, que tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos de los niños durante el periodo del estallido social, que tiene que ver también con una violencia estructural a la cual niños, niñas y adolescentes se han visto sistemáticamente sometidos, sobre todo en aquel periodo, pero que entendemos que tiene una lógica histórica también en nuestro país, ¿no? Y en ese informe nos habla de 1.300 víctimas de violaciones a los derechos, niños, niñas y adolescentes víctimas, donde tenemos a nuestro país bajo unas políticas gubernamentales que no han hecho otra cosa que castigar y perseguir en el fondo el legítimo derecho, ¿no? De protesta y de poder decir en voz alta que no te parece la forma en la que el país está siendo conducido. Entonces, tengo por ahí esas dos, el tema del estallido social, la violación de los derechos de la infancia, cómo no ha habido reparación, cómo no ha habido justicia y cómo eso también afecta al territorio, ¿no? En particular, y quizás hablar un poco sobre esto de los programas. Y ahí vamos quizás hilando alguna otra cosa. Así como que vamos conversando, ¿eso? Sí. Ya, Sí, vamos con... Sí. Mira, ahí tú, así Jocelyn sencillo, ¿no? Nos pone un súper dilema, ¿no? A propósito de eso. Yo creo que un poco cuando uno mira la propuesta del servicio especializado, hay una suerte de transición y en la misma lógica de la especialización y complejidad. Y lo que hace en el fondo es juntar cuestiones, ¿no? El multimodal en el fondo es una definición bien rara porque es la reparación de vulneración de derechos, pero en situaciones de mayor protección, donde hay adultos responsables, ¿no? Y donde no hay de alguna forma una trayectoria de victimización. Entonces es un intermedio entre los PPF, los últimos PPF, rescatando eso que existía antes en los SIG y en los, bueno, toda la nomenclatura para atrás de la cuestión más territorial y de prevención, pero haciéndose cargo de una cuestión de que tiene que ver con reparación de daño, que es interrupción de situaciones de violencia y reparación del daño desde el punto de vista de la resignificación y todo eso que aparecen, comillas, en los programas especializados, ¿sí? Entonces, como está pensado ahora el multimodal, es un dispositivo que en el fondo junta, comillas, estoy siendo muy grosero, no los pide con los PPF, ¿sí? Pero en el fondo le saca cosas y recupera cuestiones que yo creo que sí son importantes, ¿no? Que esta dimensión más del territorio y la prevención, que nadie lo tiene, por un lado, o sea, que permite en el fondo volver a instalarse en la vida cotidiana de los chicos, pensando con esa instancia de reparación, pero pone ese requisito que es raro, que es el tema, o sea, no es raro, perdón, pero es una apuesta, que esta cosa que
que también nosotros los veíamos incluso en los programas especializados, ¿no? Que hay chicos víctimas de violencia que no se explica esa situación de violencia por una suerte de biografía de vulneración y de violencia. Se explica por cuestiones más situacionales, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que está apuntando. Y después, ¿no? Las situaciones que finalmente todos los especializados de violencia sexual se juntan todos para los poliviktimización, que siguen teniendo la lógica de los especializados, ¿sí? Pero lo que avanza, creo yo, es en la no segmentación del fenómeno de violencia. Se entiende la violencia como una matriz y no dividen que si tú eres de explotación o paz, sino que me hago cargo, y porque también hay una complejidad que tiene que ver con esa suerte de trayectoria de vulneración y de violencia, ¿sí? Ya, esa separación, tengo la impresión que, siendo un avance y positiva, tengo la impresión que sigue reproduciendo la idea de la especialización y la complejidad. Porque, claro, cuando Lili nos planteaba algo, seguimos pensando en la separación administrativa, ¿sí? Entonces yo tengo niños que están en protección y yo tengo niños que están en responsabilidad penal juvenil, como que si fueran distintos y como que no se atravesaran. Pero además pongo una cuestión administrativa. Si está en uno, no puedo estar en el otro, ¿no? Entonces un niño que comete un delito, que no puede ser víctima de violencia, ¿no? Cuando ahí está Boris, a quien mencioné, ¿no? Mi colega ahí, trabajábamos en explotación, ¿sí? Una niña, un niño víctima de explotación, se movía todo el rato, entre todos los programas posibles, ¿sí? Entonces, yo creo que este avance, ¿no? Se hace cargo de esa transición, pero cuando yo decía que en el fondo, ¿qué es lo que disuelve esa transición o esa separación? Y ahí es mi propuesta, que no es mía completamente, pero es resultado de la investigación de tesis también mía doctoral, es que no, hay que centrarse en el territorio, ¿no? Y que y sea una oferta, entonces sean programas de bienestar de la niñez. Eso es. Yo tengo un programa de bienestar de la niñez instalado con muchos recursos y en un territorio determinado, ¿no? Un territorio que, porque, disculpen, nosotros el año 2005 nos pidieron, no nos pidieron, hicimos con la Universidad País la Católica, ¿no? Y el Sename, ¿no? FNDR, de un diagnóstico regional. ¿Sí? Una cuestión bien inédita que no se ha vuelto a hacer hasta ahora. Un diagnóstico regional de la situación de violencia. Levantamos con datos secundarios y con datos de primera fuente, ¿no? N casos de violencia, ¿sí? Ya, y territorializados, geolocalizados, ¿no? Todo súper interesante. ¿Qué hizo en ese momento el Sename? Porque era un producto para ellos también, para nosotros, pero para ellos, ¿no? En esa dimensión, miró los mapas, ¿no? Y lo que hizo fue, montó la oferta programática de los PPF sobre las situaciones de violencia. Porque como no alcanzaba los recursos, pues esta es mi interpretación, no es la interpretación que es de ellos, ¿no? Esto es lo que yo creo. Como no alcanzaba los recursos para tener programas de atención en violencia, montaba cualquier cosa que pudiera atender a los niños para tenerlo ahí, que es súper lógico. O sea, yo quiero decir que eso no fue una estupidez, yo creo que fue una cuestión de... Pero en el fondo, si yo abro un centro en la modalidad actual, un PRM, y si 100, 50, 80, 200, ni lo que sea, y si al mes ya están llenos, y si al mes siguiente tienen lista de espera del mismo número de la cobertura, ¿sí? O sea, esa lógica no da. No hay modo, ni que llenemos de programas especializados. Entonces, si yo tengo más bien centros de bienestar de la niñez, ¿no? Que pueden hacer todas las cosas, ¿no? Diagnóstico, prevención, es como un ejército, pero es verdad, es un ejército instalado en una comunidad, ¿sí? Yo puedo trabajar en la comunidad todos aquellos factores que son más relacionales y culturales que favorecen, ¿no? Situaciones de violencia, y puedo trabajar, ¿no? Lo que se llama en violencia del tercero, que es el incumbente, que no es ni la víctima ni el victimario, sino que todo aquel que está ahí tercero que o mira al lado o se activa, ¿sí? Entonces yo diría que el multimodal es interesante, pero la propuesta de instalar toda la oferta programática y dividir todos los recursos, yo pensaba en esto, ¿no? Ya si el Sename, bueno, ahora ya no es Sename, tiene tanta cantidad de recursos, divídalo en 4 sectores y ponga todos esos recursos para esos centros grandes, con lugares adecuados, con un edificio bueno, o sea, buena infraestructura, no necesariamente en medio de la ciudad, sino que en el lugar de los territorios, ¿no? Y potencia esas articulaciones con la escuela del sector, con el consultorio del sector, los o las consultorios del sector, ¿no? Las escuelas que están ahí, y se produce esto que se llama la multiagencia, que es más que la
que por la interrelación y las coordinaciones, sino que es un trabajo centrado en el bienestar de los niños, de todas las posibles agencias que estén ahí involucradas. No es la intersectorialidad, ¿no?, sino que supera la intersectorialidad, sino que decir, bueno, ¿qué es lo que necesita el niño? Lo leemos, lo acordamos, y después nosotros vamos con nuestra especificidad de agencia a ofrecer el servicio que se necesita. Eso es después de acordar un tema común, un plan común, una lectura común de la situación. Bueno, gracias, Edgardo. Yo he estado, bueno, a partir de lo que consulta Jocelyn, pero también a partir de varias preguntas que salieron ahí, traté como de anotar varias cuestiones que están, me parece, súper relacionadas a lo que está planteando Edgardo. Primero señalar que a propósito de lo que yo presentaba, es sumamente relevante recordar que la violencia y el delito en Chile están distribuidos en forma desigual en el territorio. Y que con las herramientas estadísticas y de información que tiene hoy en día el Estado chileno, que son bastante buenas, digamos, si nos comparamos con otros países, podría tener perfectamente la capacidad de identificar con claridad cuáles son esos territorios, o sea, cuáles son los territorios más complejos donde se requiere probablemente priorizar los recursos, porque claro, cualquier tipo de intervención que implica multidisciplinariedad, que implica intervenir con niños, con infancia, con adolescencia, va a requerir de recursos mucho mayores de lo que se ha invertido hasta ahora, porque claramente los centros, los programas de Sename, incluso con estos sistemas de subsidiariedad, no han dado, digamos, la capacidad de recursos que se requiere. Entonces, claramente con esta identificación, digamos, territorial, podría, tal como plantea Edgardo, montarse programas con mucha mayor dotación de recursos allí donde más se requieren, digamos, partir por la priorización territorial. Y ahí la lógica, digamos, de lo multimodal, pienso yo ahí coincido con Edgardo, en el fondo se abordaría desde una lógica donde se combine, digamos, esta idea de intervenir o atender a casos que llegan derivados, por ejemplo, desde el sistema de justicia de familia o vulneración de derechos versus los que llegan por ley de responsabilidad penal a los adolescentes, sino que sobre todo intervenir desde la prevención, o sea, trabajar con las comunidades, con los territorios, con las escuelas, con los niños en situación de calle y procurando, digamos, que este tema multimodal también recoja mucho más el tema de los recursos comunitarios, de los recursos institucionales, o sea, cómo hacemos que la escuela se haga cargo de trabajar con los niños y con las familias, en la prevención y la promoción, digamos, de los derechos y preveniendo, digamos, la violencia, cómo hacemos que las escuelas no expulsen a los niños, digamos, que están con situaciones problemáticas a temprana edad y que al expulsarlos terminan generando, digamos, esta problemática que son niños no escolarizados que van a terminar muy probablemente en estos centros de protección y que en el fondo implica trabajar desde estos ejes de intervención basado en la comunidad y en la idea de los recursos, pero evitando también a su vez la sobreinstitucionalización. ¿Y qué quiero decir con ello? Que ahí una persona me pareció, hizo una pregunta súper pertinente y que estaba súper vinculada a lo que justo estaba comentando Edgardo, de cuáles son las posibilidades de intervenir en lógica de promoción de derechos con inspectores de ley desde ejes comunitarios, considerando este dilema, digamos, de que tenemos separación de vías, o sea, que tenemos que se dice, digamos, siempre que tenemos que tener separado, digamos, los jóvenes, niños y jóvenes en situación de protección, de vulneración de derechos, versus los jóvenes que están bajo ley de responsabilidad adolescente. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese dilema, digamos, de intervenir desde lo comunitario, pero como separando los grupos, digamos, de algún modo? Entonces, ahí es donde yo creo que los enfoques, por ejemplo, de mediación y de justicia restaurativa apuntan y calzan perfectamente porque permite trabajar desde la promoción de los derechos
buscando que los jóvenes se responsabilicen de los delitos, pero a la vez de que se responsabilicen, procuren restaurar, digamos, el vínculo desde la comunidad, y sin tener que, digamos, entrar al sistema penal. La mediación tiene, digamos, esa gracia que puede trabajar desde programas comunitarios que perfectamente podrían estar, por ejemplo, en este tipo de multiagencia, trabajando donde se conectan los modelos, la mayoría de los modelos de justicia restaurativa, de mediación, donde se conecta la comunidad, el actor, digamos, que ha sido víctima, ya sea una familia, una persona, digamos, que ha sido víctima, y el victimario se enfrentan en una suerte de ejercicio de mediación, digamos, de negociación, de tratar de restaurar el daño, compensar el daño, de encontrar acuerdo, y de esa medida que el joven se responsabilice, reconozca el error y contribuya de algún modo a reparar lo que está dañado, digamos, pero desde la revinculación, no desde la exclusión. Entonces, eso perfectamente cabría en un tipo de programa que está basado en la comunidad y que no está basado en la exclusión, digamos, que hoy día realiza el fondo del sistema penal al meter a estos jóvenes a un sistema que los interviene, digamos, desde una lógica del caso individual, que los segrega de la comunidad, y que en ese sentido luego trata de que posterior a eso, tratar de reinsertar. Ya bueno, lo segregamos, lo intervenimos, una suerte de colocar esta sanción y luego ya tratamos de reinsertarlo. Si invertimos la lógica y partimos buscando cómo el joven genere este reconocimiento y la reparación desde lo comunitario sin excluirlo, probablemente va a ser mucho más fácil, digamos, que se resuelva el conflicto desde la lógica comunitaria. Y ahí no cabría esta pregunta de la separación de las vías, porque necesariamente a este joven que lo estamos abordando, la situación desde la reparación, desde el reconocimiento, no es la misma situación del niño o joven que está siendo atendido en una situación de vulneración de derechos, que claramente no se va a enfrentar a responsabilizarse de algo que no es responsable. Pero aún así, ambos dos pudiesen perfectamente recibir atención en tanto víctimas, tal como plantea Edgardo. O sea, ese mismo joven que estamos reconociendo como victimario porque cometió un delito contra, contra, por ejemplo, un vecino, asaltó a un vecino, puede que al mismo tiempo esté siendo un joven vulnerado en su hogar, en sus derechos en forma permanente, y que al ser intervenido desde el sistema penal, nos olvidamos de lo otro y lo tratamos simplemente como un joven responsable de un delito, y nos olvidamos que también al mismo tiempo es un sujeto de derecho el cual ha sufrido, digamos, vulneración de derecho y que requiere también reparación en ese sentido. Entonces, la reparación desde la justicia restaurativa me parece permite abordar eso de forma más integral desde lo comunitario. Y ciertamente ahí se trabaja mucho más desde la prevención, que yo siento que es en el fondo lo que más hoy en día falta desde las políticas públicas, o sea, los recursos que se destinan a prevención del delito, ya sea infancia, adolescencia, son sumamente escasos, esporádicos, la mayoría sometidos a concursos, fondos concursables, o los mismos programas de los redes de colaboradores de Sename que también tienen que concursar cada cierto tiempo. Entonces, eso impide, por ejemplo, avanzar en estas orientaciones o recomendaciones internacionales de que habla de que los programas tienen que ser estables, que tienen que tener procesos de autoaprendizaje, que tienen que tener equipos consolidados y todo. Al estar todo el tiempo sometido a esta lógica de concursar, de volver a renovar sus recursos, se impide todo eso, digamos. Y es lo que ha estado pasando, por ejemplo, con esta fuerte baja en los delitos, ha implicado para los programas de la red Sename, de la parte de infracción, grandes costos, porque no han podido mantener en muchos casos sus equipos, porque como bajan los delitos, bajan las detenciones, y lo que reciben ellos como financiamiento viene casi como un sistema de subvención
asociado a matrícula, digamos decir, tal como en los colegios, o sea, a la medida que baja sus detenidos, o sea, las detenciones y los sancionados, baja su ingreso y los programas quedan, digamos, a la deriva, y la mayoría, los que no vienen de instituciones más sólidas, digamos, quedan en esa situación que han tenido que sobrevivir, digamos, con recursos escasos, no pudiendo mantener, digamos, la lógica de potenciar la calidad de los programas. Entonces se genera claramente ahí un problema podríamos decir en términos económicos, de incentivos perversos. O sea, ellos claramente, o sea, ellos se transforman en digamos, organizaciones que quieren que aumente el delito para poder sobrevivir, lo que es, digamos, contraproducente, porque eso va en contra de lo que ellos buscan hacer. Entonces, claramente eso da cuenta de que requiere mucha más inversión desde una lógica preventiva. O sea, no podemos estar sustentando programas desde la subvención por casos que entran al sistema, digamos. Eso es totalmente, digamos, perverso y contrario a la posibilidad de avanzar hacia programas territoriales, multiagenciales y que intervengan desde una lógica promocional y preventiva más que responder ya a la sanción. Eso tratando de abordar varios de los puntos que se plantearon. Sí, respondiste varias de las preguntas que estaban en el chat, solo que hay una que es bastante específica, justamente dirigida a ti, Liliana, que tiene que ver con tus impresiones. Si tú miras la pregunta que dejó Daniel, ¿no? Tus impresiones respecto a los programas de terapia multisistémica y el uso de indicadores de riesgo delictivo. Sí, es cierto, esa pregunta no la abordé. Mira, yo en general como decía en mi presentación, no estoy tan a favor de esta idea, esta suerte de ir a buscar programas fuera que hayan tenido buenos resultados y tratar casi como de adaptarlos. Ya los validamos y todo. Se entiende que en muchos casos, y en el caso de la terapia multisistémica, yo leí los papers de validación y todo el procedimiento que han seguido, que ha sido bastante riguroso. Claro, uno puede decir, sí, bien, hicieron, digamos, la tarea, no llegaron y metieron el programa, sino que trataron de adaptarlo, pero aún así a mí me genera duda este tema de cómo nos enfrentamos a la adaptación sociocultural, a las demandas propias del contexto, desde un programa que es heredado y que no es creado desde los territorios, con el aprendizaje de los propios, digamos, programas o actores que están ahí. Entonces, eso a mí me sigue generando contradicción, sobre todo desde el conocimiento que muchos tienen de que varios de estos programas, además, sobre todo los norteamericanos, tienen licencia. Entonces, además de que uno tiene que adaptarlo y todo eso, tiene que comprarlo, o sea, tiene que pagarle la licencia a alguien, a una institución, para poder adquirirlo, luego validarlo, adaptarlo, qué sé yo, pero el programa sigue siendo con esa marca, digamos, como marca registrada. Entonces, ¿por qué? Yo me pregunto, digamos, ¿por qué tenemos la necesidad de invertir, digamos, ese tipo de recursos en hacer todo ese proceso de pagarle la marca a otro cuando con los aprendizajes, digamos, las capacidades que hay en nuestro país perfectamente se pueden crear programas propios? O sea, llevamos, digamos, un gran trecho recorrido en el trabajo en infancia y adolescencia. Yo considero que hay muchas instituciones que llevan años trabajando, hay bastante masa crítica como para desarrollar ese tipo de iniciativa, entonces no veo la necesidad de incursionar ahí, y que el uso de indicadores, digamos, para la intervención, uno la puede formular, o sea, yo soy de la idea que siempre es bueno trabajar con la construcción de indicadores y con mecanismos de evaluación de los programas y de generación de aprendizaje y todos esos procesos dentro de los programas, porque si no los programas no crecen, digamos, no avanzan, pero esa producción, digamos, de indicadores, definición, tiene que estar sobre todo asociado a las metodologías y a las lógicas propias de cada programa en su contexto, sobre todo territorial. Que eso que también es lo que
todavía nos falta mucho por la lógica centralizada de los sistemas de infancia y adolescencia. O sea, mientras sigamos teniendo, digamos, CENAME y todo desde muy centralizado y definido desde un escritorio en Santiago, es sumamente difícil que esos indicadores tengan una pertinencia territorial. O sea, hay que, yo creo que generar mayor espacio de diálogo para que eso pueda darse también desde los territorios, no sé si desde los municipios o de otro tipo de agencias que sean más descentralizadas, y desde ahí quizás generar indicadores que no estén centrados solamente en el riesgo delictivo, que también ahí es donde hay un debate que es importante. Hay muchos indicadores que se pueden desarrollar en estos programas que puedan tener mucho, que no solo, digamos, se centren en pensar que, por ejemplo, este joven, yo lo mencioné un poco en la presentación, porque tiene bajo nivel intelectual, por ejemplo, sus padres tienen estudios bajos, más, no sé, desertó del colegio, sumamos así como si fuera, digamos, una ecuación, y entonces, por ende, ese joven probablemente va a ser delincuente. Bueno, no, la presentación no me daba para hacer un análisis más profundo de las críticas hacia los factores de riesgo, que yo considero que tiene cosas positivas, pero también puede tener este elemento negativo, que uno piense que esto es como matemática, digamos, que es simplemente poner factores y sumarlo y va a dar un resultado. La verdad es que no funciona así, digamos, el delito, y como también contaba, las trayectorias son súper diversas. Entonces, los indicadores tienen que estar relacionados también con los recursos que puede tener la familia, los jóvenes e incluso las comunidades para dar apoyo a esos jóvenes, digamos, considerarlos verdaderamente como sujetos de derecho, digamos. O sea, considerar que los adolescentes pueden ser parte, por ejemplo, de este proceso de restauración, de reconocer el delito y de avanzar, pero desde sus recursos positivos también. Si los pensamos siempre en términos de factores de riesgo negativo, y que esos son necesariamente van a apuntar a este perfil, digamos, de que un chico problemático, por ponerlo en otro término, nunca le vamos a dar el espacio de poder trabajar con ese joven desde la otra lógica, de, bueno, cuáles son los recursos positivos también que tiene. Y también podemos poner indicadores ahí, digamos. Bueno, tiene padres que quizás tienen bajo nivel educacional, pero que lo han apoyado en su proceso de reinserción, que lo han acompañado, por ejemplo, al proceso judicial o al de mediación. No sé, pueden haber muchos diversos, digamos, o una escuela que es acompañadora, identificó tempranamente situaciones de vulneración, no sé, pueden haber muchos factores sobre los cuales se puedan considerar y colocar indicadores, pero eso requiere, digamos, de salirnos de esta lógica, digamos, de suerte de como calcar, digamos, estos programas y basarnos como, digamos, en estos modelos que, claro, funcionan en otro lado, bueno, no necesariamente en nuestros contextos, digamos. Eso desde mi punto de vista. No sé qué opina Edgardo al respecto. Sí, Sí. me gustaría solo Para agregar. complementar. No, sí, eso, complementar. Claro, nosotros podemos pensar programas y modelos, pero ¿cuál es nuestra dificultad? Y lo estamos viendo ahora, ¿no? En este momento, ¿no? A propósito de esta transformación, hay un montón de licitaciones sobre estudios, rutas de atención, protocolos. Entonces hay que responden a diferentes razones, pero claro, incluso modelos, ¿no? Se licitaron, alguna vez fueron grandes estudios que dieron origen a la responsabilidad penal juvenil, pero ¿cuál es el sistema de protección? Ni hablar de la ley de garantías. Entonces, hay que pensar el modelo, el sistema de protección. Y sobre ese sistema de protección, el que sea, yo puedo poner los programas, o sea, porque si no, son puras desarticulaciones, ¿no? Eso sería como un primer esfuerzo, ¿no? De discutir seriamente entre los diferentes actores del sistema de protección. Entonces, ahora se está discutiendo todo lo que tiene que ver con la ley de la entrevista videograbada, ¿cierto? Que es súper importante, que es un súper avance, pero está mirando eso, ¿no? Y claro, evitar la doble victimización es súper importante, pero eso tiene sentido solamente si yo evito la doble victimización en todo el recorrido del chico, no solamente la entrevista.
Si no pierde, se diluye ese efecto. Entonces yo creo que tenemos que salir de la lógica de pensar las cuestiones y pensar el sistema de protección. Eso es como un primer desafío. Y ahí ver las cosas que puedan tener sentido de la experiencia comparada y la producción local. ¿Sí? Ahí puede ser. Ahora, yo igual como Liliana desconfío de todas aquellas cuestiones que son tan vendidas, ¿no? O sea, como que tienen tanta licencia y que además tú tienes que licenciar el que se capacita en eso, ya, bueno. Porque hay producciones que son también como porque quieren influir, tampoco hay que ser inocente, ¿no? O sea, hay otras cosas que son gratis pero quieren influir, pero es más transparente eso, solamente eso. Lo segundo sobre los factores, ¿no? Que me parece interesante esta idea de los factores, que está como este juego de los factores protectores y de riesgo, ¿cierto? Que ahí van de la mano ambos. También sería bueno tener indicadores de bienestar, que yo creo que eso es menos desarrollado, ¿no? ¿Qué le pasa a ese joven en función de los derechos, ¿no? Salud, educación, recreación. O sea, uno a veces dice, claro, es que está centrado en derechos, pero a veces uno no sabe cuáles son los derechos que se vulneraron, porque no hay forma de, no aparece, ¿no? Así indicado, ¿sí? Y los factores de riesgo, bueno, el riesgo siempre es como algo que puede pasar y que no sabemos hasta qué pasa. Pero, ¿qué pasa si yo tengo 5 factores de riesgo? Ya, y estoy en responsabilidad penal juvenil y son la familia, esto. Y yo saco eso y me meto el tema del consumo de droga y son los mismos. Y yo saco eso y meto y son los mismos. Entonces, al final es cierto, todo es factor de todo, pero tiene que tener alguna especificidad. Y a veces yo pienso que hay que producir una mayor especificidad en algunas áreas y cuestiones. Si no se convierte en una especie de irreflexibilidad, de decir que hay factores de riesgo protectores y yo no distingo, ¿no? Porque la familia en todo es factor protector de riesgo. Entonces, si es para todo, al final no tiene ningún impacto en efectivamente indicar algo. Y hay una pregunta que me pareció súper interesante que voy a tratar de pensar, ¿no? Del trabajo comunitario en territorios violentos y violentados por la estructura. ¿Quién debe no hay un quién, sino unos quiénes, creo yo. Y por eso yo creo que esa idea de la multiagencia por algo los servicios están pensados en los territorios, porque entre todos pueden producir un efecto. Pero yo solo pienso en una experiencia que yo encuentro que es impresionante. Está súper destacada, no sé si es totalmente traducible, pero yo encuentro que es maravillosa. En una sociedad tan desigual como la nuestra, con estancos, ¿no? Tan importante, que todos los niños de este país sean iguales en términos de desarrollo psicosocial, cognitivo, emocional, alimenticio, hasta los 2 años y medio, estoy hablando del Chile Crece Contigo, de eso estoy hablando, ¿sí? Eso solamente no es magia, eso es una intervención intensiva desde el embarazo hasta los 2 años y medio. O sea, todos los niños de Chile son iguales en su desarrollo. Incluso cuando nacieron tenían los mismos ajuares que todos. O sea, ¿se acuerdan de esas cunas maravillosas, extraordinarias, de alta calidad, ¿no? Entonces, eso fue un tipo de intervención intensiva en recursos y en sistematicidad, conectando salud, municipio, conectando. Claro. Y eso fue en todos los territorios. Ahora, guardando las diferencias, porque ahí hay una diferencia, yo creo que ahí hay una clave de aprendizaje, ¿no? Cuestiones universales. Hay que pensar formas universales de trabajo, de política universal en algunas cuestiones que tengan que ver con, ahora, factores protectores o factores que disminuyen la violencia. Y la violencia sexual, que es la que más conozco yo, ¿no? Educación sexual, acceso a salud, ¿no? Y ahí yo diría, ¿quiénes? No lo sé. Pero claro, yo me imagino que estos programas, en coordinación con las escuelas, en coordinación con los consultorios, en coordinación con las agencias municipales que están en los territorios, ¿sí? Y con las organizaciones locales, formales e informales, yo creo que pueden reconstruir la lógica de los territorios, porque en el fondo también violentado estructuralmente, claro, Galtung ahí no hizo una mala pasada, ¿no? Que violencia estructural al final podía ser todo, pero a veces hay que distinguir cuando hay pobreza, cuando hay problemas medioambientales, o sea, también ahí hay que hacer distinciones, porque si no uno puede meter dentro de todo lo que pasa, todo puede ser violencia estructural. Y yo creo, bueno, y esto es discutible, ¿sí? Esto es para discutir, pero a veces yo pienso que hay categorías que ayudan mejor a entender si un territorio está empobrecido o tiene baja no sé, infraestructura comunitaria, por supuesto que yo puedo hablar el sentido común y decir es pura violencia estructural, porque vivir en esas condiciones es muy violento. Claro, pero en el fondo no, eso es pobreza, ¿sí? Entonces yo tendré que intervenir la pobreza. Entonces, si hay bandas delictuales, ¿no? Los famosos narcos que ahora están en todos lados, eso es bien particular, ¿no?
Entonces, si hay violencia policíaca, porque eso es lo que hemos tenido, un poco la pregunta de Jocelyn, lo que hemos tenido es violencia policíaca, brutalidad policíaca y violencia policíaca y vulneración de derechos humanos de la gente del Estado. ¿Sí? Pero es eso, te fijas que hay que como despejar un poco e indicar mejor para saber cuáles son esas distintas intervenciones. ¿Sí? Ahora, me di un rodeo porque no soy capaz de responder esa pregunta de Mariela, ¿no? Que es muy provocativa, ¿sí? Pero bueno, Lo Mariela, intentaste. disculpa. Hice mi mejor Lo esfuerzo, intentaste. Mariela. Entrar como por los bordes. Oye, yo, nada que ver con esa pregunta, porque también me parece bastante complejo de abordar, digamos, y de responder aquí. Quería responder algo a propósito de una pregunta que ya algo respondí, digamos, que hace un joven, Boris, que es esta pregunta que planteaba yo anteriormente de los dilemas, digamos, cómo abordar la separación de vías versus la ley de responsabilidad que trabaja los infractores con infractores con este tema de la administración de pena que vincula las dos cosas. Y esa segunda parte me había quedado en el tintero porque no la desarrollé. Y claro, pensaba en que la propuesta de la reforma de la nueva ley de responsabilidad penal adolescente podría, digamos, perfectamente abordar esto, y se ha discutido, digamos, ahí en el debate, aunque todavía no se ha avanzado mucho, en la idea de separar, digamos, el tema de la administración de la pena con los programas de intervención, que podría ser una buena estrategia, digamos, para solucionar, digamos, resolver ese dilema, y que tendría que ver primero con una parte, con algo que yo ya mencionaba antes, de evitar la judicialización, o sea, ante todo, tratar de intervenir a esos jóvenes sin hacer un proceso, digamos, de judicialización que implique, digamos, todo el enfrentamiento al sistema penal, sino que más bien con una suerte de abreviación, digamos, del proceso, con salidas alternativas, y con salidas alternativas o bien sanciones, digamos, que consideren, por ejemplo, usando algunos de los programas o modelos actuales, como el de libertad asistida o libertad asistida especial, donde el joven, por una parte, pueda dar cumplimiento a esa sanción a través de procedimientos, por ejemplo, que sean, ya sean la firma o el seguimiento, digamos, a través de estos gestores de pena, digamos, esta suerte de, ay, no me acuerdo cómo se llaman, delegados, que se llaman en el sistema adulto, que digamos que son estos actores que hacen el control, digamos, de la pena, o sea, de que cumpla con un contacto, con un control, con una firma quizás periódica, y que en paralelo el joven pueda tener la posibilidad de acceder a una oferta programática diversa que esté inserta en esta lógica más territorial, que era un poco lo que abordábamos antes. Entonces el joven cumple con su pena, su sanción, que es, no sé, si en el caso de que sea, no sé, libertad asistida, que tenga que asistir a dependencias de, no sé, de gendarmería o de Sename, del nuevo servicio que quizás va a tener otro nombre, ir a firmar o reportarse cada cierto tiempo de qué está haciendo, quizás de un plan de avance, puede ser. Y por otro lado, él pueda seguir una intervención o un trabajo quizás más integral, dependiendo de cuál sea su diagnóstico. No sé, quizás tiene problemáticas de droga y pueda trabajar, pueda ser atendido en programas de tratamiento al consumo de sustancias, quizás no tiene problema de droga y tiene dificultades con la revinculación a la escuela porque ha tenido un proceso escolar un poco deficiente a lo largo de su vida, y sí está interesado, digamos, en recuperarlo, y quizás ahí requiere programas de acompañamiento a la, digamos, reinserción escolar. Quizás el sistema formal no lo va a atender, y entonces requiere quizás algún sistema escolar alternativo, quizás, pero tener la posibilidad, digamos, desde esta lógica de programas territoriales y multiagenciales donde se atiendan a esas problemáticas, se le apoye, se le acompañe, independiente de que él cumple la pena, y que no sea esto lo que ocurre hoy en día, que el joven
va esta suerte de programa de libertad donde se supone que debieran ofrecerle todas estas intervenciones, pero que finalmente termina siendo simplemente contactarse con un delegado y firmar, y que en este contexto además de pandemia eso se ha agravado porque ha tenido mucho menos contacto y cero intervención, digamos, o sea, cero apoyo para la posibilidad de que el joven enfrente, digamos, sus dificultades o problemáticas, digamos, y pueda integrarse socialmente con una proyección, digamos, de vida alternativa, fuera del sistema, digamos, delictual. Entonces, claramente se requiere quizás tratar de mirar ese tema de un modo que pueda ser, ojalá siempre, y la mayoría de los casos, desde programas ambulatorios, digamos, no privativos de libertad, pero quizás tratando de hacer este juego de separar el cumplimiento de la pena de la intervención. Y así la intervención mucho más dirigida, digamos, a las características de cada joven, porque también libertad asistida atiende todo tipo de casos y todo tipo de, digamos, de características de los jóvenes. Aunque tengan planes individuales, aunque tengan diagnósticos individuales, igual como que el mismo equipo que trata de apuntarle a todo, pero que claramente cuando uno trabaja o investiga en estos ámbitos se da cuenta que por muy multidisciplinario que sea ese equipo, no le va a apuntar a todo. Es muy difícil que puedan tener las capacidades, como plantea Edgardo, de que un solo equipo, ya sea dupla psicosocial o que tenga mucho más componentes, igual disciplinarmente va a ser difícil que ellos puedan abordar todas las problemáticas: droga, escolarización, proyección vocacional, familia, etcétera. O sea, se requiere quizás distintas ofertas, siempre desde una lógica territorial. Eso quería señalar. Bueno, podríamos estar toda la tarde hablando animadamente de Claramente tema un sí, o sea, tema. esto da para muchos otros conversatorios más. Y bueno, y a lo que tú señalas, Liliana, quizás también complementar un poco en términos de que quizás también la intervención individual tiene sus complejidades, pero también los equipos se ven enfrentados a otras complejidades que tienen que ver justamente con los factores más bien ambientales. El entorno comunitario puede ser un entorno tremendamente receptivo, pero también puede ser muy jugar hay muchas malas pasadas en términos también de poder ser, de alguna manera, proveer de estos recursos que decía recién Edgardo, ¿no? Aportar estos recursos que efectivamente contribuyan a la reinserción de los jóvenes, ¿cierto? O a un desarrollo sano, ¿cierto? E integral de los niños. Así es que también hay un desafío importante que claramente es difícil de definir, porque esto implica grandes inversiones, esto implica de alguna manera una mirada distinta del Estado, de mirar a la familia, de mirar a las personas, y bueno, y ahí de alguna forma nos empezamos a encontrar con piedras en el camino, ¿no? Quizás haríamos una tremenda terapia individual, pero luego sale afuera el individuo, ¿no? Y se encuentra nuevamente con esta gran complejidad, con un barrio crítico, altamente violento, ¿no? Y con escasas posibilidades de poder poner en marcha quizás todas estas propuestas, este nuevo proyecto de vida que se trata de construir. Así es que, bueno, muchas preguntas, muchos desafíos en torno a los equipos que hoy día se enfrentan a esta perspectiva. También me queda ahí la interrogante. Hace un par de años, MASR también con bombos y platillos lanzó esta nueva propuesta, ¿no?, de reinserción, y bueno, quedamos a la expectativa porque después llegó la pandemia, también involucraba este componente comunitario, y cómo se va a implementar también esa propuesta, todavía no sabemos en qué circunstancias va a funcionar, con qué redes institucionales, a propósito de lo que ustedes planteaban, de qué agencias no activar, eso irá a resultar o no irá a resultar. Pues también ahí hay un desafío sumamente importante en términos de poder abordarlo, profundizar, estudiarlo y evaluarlo, como ustedes bien han dicho, ¿no? Ahí recojo también esa reflexión de que si no nos evaluamos críticamente, no avanzamos, no nos movemos, ¿cierto? Y nos quedamos pegados en ciertos modelos anquilosados, ¿no? Y de alguna forma evaluándonos de manera muy autocomplaciente, pero finalmente no generando transformaciones
de alguna forma que respondan a la complejidad de la sociedad de hoy. Así que con estas reflexiones finales quisiera agradecerles profundamente la gentileza de haber aceptado nuestra invitación y compartir todos sus conocimientos, todo su bagaje de investigación respecto de esta temática. Espero que no sea la última vez que estén aquí con nosotros, ¿no? Agradecer también a los que se han quedado hasta el final, y especialmente a mi directora de carrera también, que ha participado el día de hoy activamente y que también tiene una importante representación, ¿cierto?, en lo que es la Red de Universidades por la Infancia. Eso, sino que si alguien más no quiere dar algún comentario, quedamos hasta aquí y les mandamos un tremendo abrazo a todos y todas. Gracias, muchas gracias Loreto, Gracias. muchas gracias Jocelyn por la invitación, por la acogida, y saber si van a compartir video o esto se va a transmitir, la grabación después, Sí, ¿dónde, sí. dónde la podemos ver? Se las Para mando, compartirla, se las digamos. mando gustosamente a sus correos, va a quedar alojado en el canal YouTube de la carrera. Ya, Así. súper. Súper. Muchísimas Súper, gracias. gracias. Loreto. Abrazos, Jocelyn. cuídense. Chao Edgardo. Chao, un Chao, gusto verla Loreto. siempre. Chao, Igual. chao, un beso. Chao a Gracias todos. a todos y todas.